¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Pablo Torre, licenciado en Psicología, y en este segundo video vamos a continuar analizando algunos ejes respecto de la sexualidad y del vínculo sexualidad y cultura. Ustedes ya vieron en el video anterior toda una serie de prejuicios que se encuentran instalados en el sentido común, y en este segundo video vamos a ver algunos conceptos de ciencias sociales para problematizar esos prejuicios. Vamos a tomar elementos tanto de las teorías sobre diversidad sexual como también algunos elementos del feminismo. Comencemos primeramente hablando de diversidad sexual. Para entender la sexualidad en toda su diversidad, tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos como son el sexo, la identidad de género, el deseo, los roles de género y la expresión de género. Vamos uno por uno a verlos. El primer concepto que tenemos que considerar es el de sexo. ¿Qué es el sexo? El sexo es un dato biológico polidimensional, es decir, el sexo da cuenta de una realidad biológica de la persona, pero no hay una única manera de definir el sexo, sino que hay múltiples maneras. Está el sexo cromosómico, por ejemplo XX, XY, aunque también hay otras realidades cromosómicas. Está el sexo gonadal, es decir, la presencia de testículos u ovarios. Está el sexo hormonal, es decir, la presencia de mayor testosterona o de mayores estrógenos. Y el sexo genital, por la presencia de vulva o pene. Es decir, que ni siquiera el sexo de una persona puede definirse de manera unilineal, unilateral. Hay muchos parámetros porque hay muchos sexos. Acabamos de decir que hay múltiples criterios para definir el sexo. ¿Qué ocurre? Ocurre que en la mayoría de las personas existe una coincidencia entre los diferentes sexos, genital, hormonal, gonadal, cromosómico. Coincidencia o congruencia según lo que nuestra cultura considera congruencia o coincidencia. Sexo cromosómico XY, sexo gonadal testículo, sexo genital pene, sexo hormonal más testosterona. Bueno, congruencia o coincidencia en el sentido de que así está concebido culturalmente, ¿no? Pero no en todas las personas esto ocurre así. Esto ya podemos vincularlo a ese prejuicio instalado en el sentido común, a esa forma de pensar propia del sentido común, que es el binarismo. O se es hombre o se es mujer. Bueno, no. A nivel biológico, a nivel del sexo, existen más realidades que la de, digamos, macho y hembra de la especie, en términos puramente biológicos. Es lo que llamamos personas intersex, que antes el nombre que se utilizaba era hermafroditas, pero es un concepto en desuso. No se aconseja este término, sino el de intersexualidad. ¿Qué caracteriza a una persona intersex? El concepto de intersex refiere a una situación en donde no es posible saber con absoluta certeza cuál es el sexo del bebé al nacer, observando únicamente sus genitales. Las personas intersex pueden ser personas que tienen diferencias genitales entre sus genitales externos e internos, o entre los cromosomas y los genitales. Por ejemplo, alguien que tiene pene y también tiene ovarios. Pueden ser personas que presentan ambigüedad genital, es decir, un pene pero de un tamaño más pequeño que la norma, mucho más pequeño que la norma esperada, que hace que no se pueda saber del todo si es un clítoris grande o un pene muy pequeño. O también pueden ser personas que tengan, por ejemplo, en el momento del nacimiento,
tanto tejido ovárico como testicular, un ovario y un testículo. Es decir, hay muchas formas de intersexualidad. No todas las personas intersex tienen la misma realidad anatómica. Hay personas intersex que deben ser intervenidas quirúrgicamente tempranamente en su desarrollo, porque estas características pueden estar causadas por otro elemento que perjudique su salud, pero hay muchos otros casos donde la intersexualidad no afecta a la salud de la persona y que entonces no debería ser intervenido quirúrgicamente en los primeros años de vida, porque no hay riesgo de la salud. Sin embargo, ocurre que, como vivimos en un mundo binario, existe gran material histórico que muestra que hasta hace muy poco tiempo, y no sé si ahora incluso se sigue haciendo, desde el dispositivo médico se intervenía quirúrgicamente en el momento del nacimiento para definir a las personas intersex y generalmente amputando los genitales se transformaba ese cuerpo en un cuerpo femenino para eliminar la discrepancia con los conceptos binarios que las personas tienen. Es decir, miren el poder del pensamiento. Es más fácil amputar un cuerpo antes que cambiar un modelo binario de pensamiento. Tenemos un modelo binario de pensamiento donde hay hombres o mujeres. Hay personas que nacen con una realidad anatómica que no entra en ninguna de esas dos categorías, y desde el poder médico normalizador se amputan cuerpos para hacerlos encajar en uno de esos dos binomios, en uno de esos dos elementos del binomio, en lugar de modificar el esquema binario de pensamiento. Como bien les decía recién, hay intervenciones quirúrgicas que son necesarias para la salud, porque esa intersexualidad puede estar relacionada con o causada o vinculada con problemas de salud, pero hay muchos otros casos que no. Y la cirugía solamente responde a criterios normalizadores, estéticos, binarios de género. Entonces acá lo que quería plantearles es que, bueno, uno claramente no tiene ningún problema ni plantea ninguna crítica hacia esas cirugías que buscan evitar o la muerte del bebé o preservar la funcionalidad del aparato urogenital o apostar por la calidad futura de vida, pero no podemos estar de acuerdo, no se pueden seguir permitiendo las cirugías que son solamente realizadas por los aspectos cosméticos y por los aspectos binarios e imperativos del género. Un ejemplo de algo que causa la intersexualidad es la hiperplasia suprarrenal congénita, donde las glándulas suprarrenales producen más testosterona y eso produce la virilización del clítoris de la niña. Bueno, yo no soy médico, yo no sé en qué casos hay que operar y en qué casos no, pero lo que sí sé es que históricamente se han operado casos que no requieren intervención quirúrgica, que son solamente para estandarizar y normalizar los cuerpos, y no necesariamente con criterios de salud, sino con criterios estéticos, para poder ponerle al documento nene o nena. Bueno, ¿qué decirles al respecto? Primero, que la construcción del género, la persona va a construir su género en esos años de vida, en los primeros años de vida, y es preferible, de ser posible, no realizar intervención quirúrgica, de no ser que esté en riesgo la salud, claramente, pero si no está en riesgo la salud, no realizar intervenciones quirúrgicas en la infancia sin consentimiento de la persona, sin que esta persona que acaba de nacer tenga conciencia, voluntad de ello, sea partícipe de la decisión, y lo conveniente es esperar hasta la adultez y que esta persona vea cómo se siente identificada
si se siente hombre o mujer, cuál es su identidad de género, hombre, mujer o una persona no binaria. Lo que quiero decir es que no por tener genitales no claramente diferenciados como masculinos o femeninos, la persona va a identificarse como no binaria. No, puede identificarse como hombre, puede identificarse como mujer. Entonces, retomando, lo conveniente es, cuando no hay riesgo de salud, no intervenir quirúrgicamente, esperar hasta que la persona sea adulta, pueda tomar una decisión más autónoma y tenga una identidad de género ya construida, constituida, que le permita tomar una decisión sobre su corporalidad, sobre si quiere o no una intervención quirúrgica. Entonces, no estandarizar el cuerpo, no dejarse guiar por estándares meramente cosméticos, no cortar el clítoris solamente porque sea grande y solamente intervenir quirúrgicamente si es necesario, si está en riesgo la salud de la persona o la funcionalidad de su aparato urogenital, o si se puede comprometer su calidad de vida. Entonces, es importante abandonar el modelo binario de pensar que el sexo son dos opciones posibles. No, hay más. Y también es importante saber que los genitales no informan sobre la identidad de género de una persona ni sobre la orientación sexual de una persona. No es porque una persona es intersex que va a ser no binaria, no, puede identificarse como hombre o como mujer. Por otro lado tenemos el concepto de género y todo lo relacionado al género, que tiene que ver con otra cuestión. Así como el sexo es biológico, el género es la construcción social que se hace sobre el sexo. O sea, el género es como una sociedad determinada en un tiempo determinado dice que debe comportarse una persona según el sexo que se le ha asignado. Además de este concepto de género está el concepto de identidad de género, que es la vivencia subjetiva de sentirse hombre o mujer. Cuando la identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, se dice que una persona es cis. Por ejemplo, una persona nace con pene, el sistema médico legal lo asigna al sexo varón, en el documento le ponen varón, la familia lo trata como un varón y luego esta persona se identifica a sí misma como varón, se siente varón. Eso es una persona cis. Lo mismo si todo el ejemplo hubiese sido con genitales femeninos y una persona que se identifica después como mujer. También un varón cis, una mujer cis. Pero cuando la identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer, se dice que es una persona trans. También están las personas no binarias, que son personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Otro de los conceptos para entender la amplia gama de la diversidad sexual es el de deseo sexual. ¿Qué es el deseo sexual? Es la atracción sexual, afectiva y emocional que puede ser heterosexual, homosexual, bisexual o asexual. Los roles de género tenían que ver con esta definición que dimos recién del género, que es lo que una cultura dice que una persona debe hacer. Los roles de género entonces son esos, son aquellas atribuciones sociales sobre lo que cada persona según su género debe hacer. Puede ser más bien masculina, más bien femenina o también andrógina, una persona que tiene algunos rasgos que la cultura asocia a lo masculino y otras que la cultura asocia a lo femenino. Y después está otro concepto que es la expresión de género, que tiene que ver con cómo expreso mi identidad de género, como el nombre, la apariencia, la vestimenta. Bien, estos son los conceptos centrales que tenemos que tener en cuenta para entender la diversidad sexual. Ahora bien, también es necesario que tengamos en cuenta ciertos conceptos asociados o vinculados al feminismo y a los movimientos de mujeres. Estos son la socialización diferencial, la brecha salarial, la infrarrepresentación en los puestos jerárquicos o el techo de cristal, la doble jornada laboral,
los femicidios de los cuales ya hablamos en el video anterior y la legalización del aborto. La socialización diferencial tiene que ver con que hombres y mujeres son socializados de manera diferente, esto ya lo dijimos. Las tareas de cuidado se asignan a los cuerpos feminizados. Hay toda una serie de trabajos mentales, de energía mental que la mujer utiliza para pensar si hay remedios en la casa, si hay comida, qué se va a cenar esta noche, qué se va a almorzar mañana, está la ropa planchada de los hijos, etcétera, etcétera. Toda una serie de tareas del hogar, de la reproducción del hogar, de la reproducción de la vida cotidiana que se asocian a lo femenino. Eso también tiene que ver con la doble jornada laboral. Hay un texto de Emma Goldman que se llama La tragedia de la emancipación de la mujer, donde da cuenta de esto. Emma Goldman dice, nos independizamos de la casa, empezamos a salir a trabajar, etcétera, etcétera, pero las tareas del hogar seguimos haciéndolas nosotras. Entonces tenemos una doble, cuando no una triple jornada laboral. Se hacen las tareas del hogar y se hace el trabajo también, trabajo afuera, digamos, como trabajo en el ámbito público. Y ocurre también que las tareas del hogar son, por un lado, tareas denostadas socialmente en cuanto a su valoración social, y por el otro lado son tareas o mal remuneradas o no remuneradas. No remuneradas cuando las hace una mujer que es de esa casa, y mal remuneradas cuando se abona un servicio a otra mujer que por lo generalmente son otras, que son mujeres, las empleadas domésticas, que realizan esa tarea y que son mujeres también atravesadas por procesos de racialización, es decir, son mujeres pobres, son mujeres extranjeras, son mujeres de otras comunidades con menos privilegios que las personas blancas. La brecha salarial tiene que ver con la diferencia entre lo que cobran los varones y las mujeres. Los sueldos de los varones suelen ser más elevados que los de las mujeres. La infrarrepresentación en los puestos jerárquicos o el techo de cristal tiene que ver este concepto con que justamente a los puestos jerárquicos, a los puestos de comando, a los puestos de toma de decisiones, llegan muy pocas mujeres, llegan menos mujeres. Esto es muy notorio, por ejemplo, en muchas facultades, en donde la mayoría de las personas que cursan una carrera son mujeres y sin embargo los rectores, los decanos, son varones. Bien, en este apartado vamos a pensar algunas cuestiones del lenguaje y la sexualidad. Podemos pensar qué palabras utilizamos o se utilizan para insultar, y si hacen un listado de esas palabras y reflexionan al respecto, si ven cuáles son, van a ver que muchas tienen que ver con la sexualidad, que se insulta a las mujeres atribuyéndoles una sexualidad libre, como si eso fuese un insulto. Se insulta a los hombres diciéndoles gays, con otras palabras, ¿no? Como si eso fuese un insulto. Cuando se quiere insultar a un hombre también se insulta a su madre, o sea, insulto entre comillas, pero porque bueno, ahí es otro concepto que tendríamos que analizar, el de la prostitución, pero se lo toma como insulto, se hace referencia a la sexualidad de la madre como insulto, o sea, se quiere insultar a un varón, pero se termina insultando a su madre. Entonces, bueno, este pequeño apartado es una invitación a reflexionar sobre qué se utiliza como insulto, por qué se insulta, por qué ciertas palabras son insultos, por qué en la cancha se usan ciertas palabras como insultos. Bueno, todo esto tiene un trasfondo misógino y homofóbico. Porque las palabras no son inocuas, sino que reflejan la ideología que subyace al sentido común instalado y naturalizado. Bien, hasta aquí hemos visto algunos conceptos centrales para entender la diversidad sexual, por un lado, y hemos hecho un breve repaso por algunas de las demandas de los movimientos feministas. Ahora bien, estas dos opresiones, tanto la opresión por ser mujer como las opresiones por pertenecer al colectivo LGBT, no son las únicas
que existen y no son las únicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un análisis. Hay toda una serie de otras opresiones que no son tan visibles como estas, que no se tienen tan en cuenta como estas. Convengamos que estos dos ámbitos que hemos visto hasta ahora, diversidad sexual y feminismo, están más en boga, se habla, si bien esto no significa que deje de haber opresión, pero sí se habla más socialmente de esto en los últimos años. Pero hay otras que, como el racismo, la xenofobia, el capacitismo, de las cuales muchas veces hay una mayor invisibilización aún. Entonces, la propuesta que yo les hago a la hora de pensar las opresiones es una propuesta interseccional, es decir, es pensar todas las opresiones relacionalmente. No priorizar una sobre otras, no creer que una es más importante que la otra, sino poder pensarlas todas, pensarlas en un pie de igualdad. Hay otras opresiones como son el capacitismo, que es la discriminación hacia personas con discapacidad o personas discapacitadas o personas con diversidad funcional. Hay todo un debate sobre cómo debe ser mencionado, cómo debe ser puesto en palabras esto. Y el racismo es, bueno, otro tipo de discriminación muy presente también en nuestra sociedad, aunque creamos que no, o aunque mucha gente crea que no. Y la xenofobia, que es la discriminación hacia los extranjeros. Lo que les propongo, mi propuesta a la hora de pensar la realidad humana, es pensar todo esto de manera que confluyan los distintos niveles de análisis y que tratemos de evitar puntos ciegos en relación a opresiones menos visibles, o que están menos en boga o menos problematizadas actualmente. Con esto terminamos este segundo video.